de las normas y desde el punto de vista literal de la norma, si es o no lo que procede. En este momento existen algunos aspectos legales que están en el limbo de los ecuatorianos. Doctor Poveda, buenos días, gracias por acompañarnos. Un breve comprendido, si nos escucha. Sí, muy buenos días, estimado Jorge, igualmente a Diana. Un placer estar con ustedes y un saludo también a su distinguida audiencia. Doctor, partamos por lo de ayer, lo más próximo en el tema legal. ¿Sigue la temática los ecuatorianos a la expectativa de qué ocurrirá, qué dirá la jueza? Pero desde el punto de vista como jurista, usted, ¿cómo ve el tema de la vicepresidenta de la República? La sentencia aún no sale de la acción de protección solicitada por los derechos vulnerados en su dignidad de vicepresidenta de la Verónica Abad. Bueno, yo quiero empezar diciendo de que la normativa constitucional y sobre todo los casos de esta jurisdicción especializada tienen que ser oportunos, tienen que ser ágiles e informales. Usted recordará que por 5 veces se suspendió esta audiencia, ahora se vuelve a suspender para el 23 de diciembre. Sí, yo creo que vamos un par de meses en el trámite y procedimiento, que no es correcto porque debe ser urgente. Además, en las circunstancias en las que está el país, ¿no? Es una primera aproximación. Segundo, creo que es evidente lo nefasto de la resolución del Ministerio de Trabajo al suspenderle a la vicepresidenta con una normativa que quedó evidenciada no existe. Ayer todos nos pudimos dar cuenta que la jueza insiste en qué disposición legal consta la suspensión de 150 días. En primera instancia el defensor del Ministerio de Trabajo no pudo decirlo, se quedó callado. Ayer la ministra de Trabajo, que es la máxima autoridad, que es abogada, ex jueza, tampoco encontró la disposición y aplicó un principio de proporcionalidad que resulta descabellado. Este principio de proporcionalidad va en beneficio de las personas, no en perjuicio. Le pongo un ejemplo. En lo penal es muchas veces aplicable este principio. Dice, a ver, la condena es de hasta 7 años, un ejemplo. Entonces dice, a ver, a igual gravedad del delito, igual pena. Entonces, si me da 7 años y tengo una base de 5, por principio de proporcionalidad no le pongo 7, le pongo 5. Entonces, siempre el principio o el test de proporcionalidad que dice la Corte Constitucional tiene que ir en beneficio de la persona que está siendo afectada. Pero aquí fue en contra, decir que el principio de proporcionalidad no debería ser un principio como tal, sino un principio de desproporcionalidad. Y claro, no hay norma y ese es otro factor, si es que no hay una disposición legal, porque el aspecto sancionatorio administrativo es muy similar al sancionatorio ordinario, por eso tiene las mismas garantías de debido proceso. Si yo no tengo una norma legal que sancione de forma específica, simplemente no tengo, se llama reserva legal sustantiva. Por lo tanto, no tener reserva legal sustantiva, obviamente, yo no puedo haber aplicado una sanción inexistente. Por ahí, inclusive, es una situación bastante fuerte. Tercero, la aplicación de la ley. En este sentido, obviamente, nosotros tenemos conocimiento que ya estaba en el servicio exterior. Y miren, Jorge y Diana, la ley de servicio exterior le impide que se aplique la ley orgánica de servicio público, la LOSER. Así de claro. Esa es la situación de inhabilidad de la LOSER, pero aquí aplican la LOSER. Y también hay que destacar de que es una dignataria de elección popular, que no debía haber quedado sujeto a una subordinada prácticamente en jerarquía administrativa por una Ministerio de Trabajo, al menos aún por el director de Trabajo. Entonces, claro, aquí se consagró una serie de transgresiones legales. Pero claro, estamos en el Ecuador, ¿no? Y en el Ecuador puede pasar de todo. A mí sí me llama la atención la remora de esta sustanciación constitucional. Esperemos no que no salga con alguna situación, porque la Corte Constitucional también ya se pronunció al respecto, pero no fue claro, ¿no? En todo caso, dio a entender de que no era la legislación aplicable, que no se podía realizar, pero también es sujeto a interpretación. Entonces, nos puede esperar absolutamente de todo. Y ahí la Procuraduría, que eso también me no juega la lógica. La Procuraduría es... No va a jugar la lógica jurídica, no, debería jugar la lógica jurídica para este tema. En el derecho hay lógica, pero en la justicia a veces son equívocos, porque están maniatados a determinados intereses. Y yo quería destacar el papel de la Procuraduría. Es defensor del Estado, pero en casi todas las decisiones es defensor del poder. En este caso,
Ellos, por ejemplo, argumentaron que no es una causa constitucional, como siempre, siempre dicen lo mismo, que esto vaya a contencioso administrativo, que para ver después de 5 o 6 años un resultado, pero si ya se acaba el mandato a la vicepresidenta. Claro. Es ilógico. Cuando se demandan en instancias internacionales, lo que hace la Procuraduría, ya cuando están demandadas, están en asuntos serios, dice, sí, transgredimos el derecho, entonces llegamos a un acuerdo. Es lo que también debe conocer la ciudadanía, ¿no? La doble moral que tiene la Procuraduría al no defender a los derechos del Estado y ponerse del lado del gobierno. Doctor, el ministro José de la Gasca ha dicho que el presidente de la República no pedirá licencia para la campaña que inicia ya, en los próximos días. Estamos ya cerquita de iniciar la campaña, que no pedirá licencia. Y ese es el principal tema de diálogo. ¿Debe o no pedir licencia el presidente de la República? Radicalmente sí, pues. Lo que pasa es que también hay otro tema, ¿no? En el tema mediático, valga la redundancia, hay determinados juristas que sí se les conoce, se les lee, pero que cuando ponen este ingrediente de polarización, ¿no? Porque todo es anti y pro. Así se resuelve inclusive los juristas. Entonces yo ya les he escuchado un par de juristas que obviamente promocionan los medios tradicionales y que les interesa apoyar a Noboa. Entonces, ahí es cuando se pierde objetividad, cuando se pierde credibilidad. Ellos han dicho que la sentencia de la Corte Constitucional le habilita a que Noboa no pida licencia y pueda hacer campaña sin pedir licencia. El artículo 93 del denominado Código de la Democracia establece la obligatoriedad de pedir licencia. Dicen, bueno, pero es que la Corte Constitucional dijo que esto no es reelección, sino que era para completar el periodo de la muerte cruzada. Ese es el asunto principal que sostienen estos destacados juristas. Y en ese sentido, pues al no tener norma, él sí podría hacerlo, porque no es reelección, sino que sería su primer periodo. En pocas palabras dicen eso. Pero aquí nos ponen un debate, porque entonces si no se aplica el 93, vamos a aplicar el 96. Es un servidor público de elección popular, que si va la primera ocasión no tendría que ostentar cargo público y tendría que haber renunciado tiempo antes. O sea, el remedio puede resultar peor que la enfermedad. En esa situación partimos de la lógica. Usted dijo, Jorge, un tema, lógica. Ya, el derecho es lógico. ¿Por qué la imposibilidad de que un funcionario público haga campaña mientras dure su periodo? Obvio, natural, porque va a utilizar todos los recursos a su alcance del sector público para generar ventaja. Yo le voy a poner un ejemplo. No es lo mismo el candidato presidente Noboa que el candidato Arauz, por ejemplo, Víctor Arauz. Terrible diferencia, pues el señor Arauz está haciendo su campaña caminando, pero el señor Noboa, el actual presidente, tiene sus gobernadores, tiene sus funcionarios, tiene el MIES, tiene todos los ministerios que están funcionando como un reloj en la campaña de él. Entonces él hace el mínimo esfuerzo, pues. Es como que en una carrera atlética, si el Noboa vaya en auto y los otros vayan corriendo. Es totalmente desventaja. Entonces, la lógica es obvia. La imposibilidad de establecer la situación de que no pida licencia le da ventaja, obviamente. Pero ya bien van apareciendo, y esto también es algo que debe llamarnos la atención, porque la forma, el modus de actividad es la siguiente. Actúan determinados, entre comillas, juristas, opinan a favor de que no pida licencia, luego van tomando ese mensaje el presidente y con un Consejo Nacional Electoral que tampoco garantiza un criterio de imparcialidad. Obviamente esto puede tener una línea abierta para que el señor presidente, candidato, tenga toda la posibilidad de hacer lo que quiera. Y más allá de eso, ¿no? El tema es personal con y lo que quiere es que no asuma la presidencia. Doctor, literalmente el artículo 93, párrafo segundo, parte final dice, los dignatarios que opten por reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Y ahora, claro, intenta ponderar en los medios nacionales, dando a entender al pueblo de que como él no va a la reelección, sino su primera elección, pues no pide licencia. Claro, el 96, como usted lo ha dicho, el 96 aclara, entonces es un servidor público. Y los servidores públicos para ser candidatos primero deben pedir licencia o renunciar a los cargos. Renunciar. O sea, por eso digo que si es que sostienen de que no debe pedir licencia, caería en la esfera de ser servidor público. ¿Y qué le obligaría? A haber renunciado, situación que no lo hizo. O sea, por eso digo que la situación de sanación legal resulta peor que la enfermedad. Es decir, aquí es lo uno, es lo otro, pero la esencia, eso le digo, Jorge, para que me escuchen, es esa, es decir, no puede aprovecharse de la institucionalidad pública que está bajo su mando para hacer campaña.
Esa es desigualdad. Y uno de los principios de los procesos electorales también es participar en igualdad de condiciones, situación que no se verifica en este caso, porque además no hay control electoral, ¿no? Desde hace muchos meses y están en campaña y nadie les controla. Ah, pero si fuera del otro lado, ahí sí les sancionan. Entonces, no se mide con la misma vara en este tema electoral. Correcto, nos ha quedado muy claro. El 93 y el 96 juegan ahí y juegan los intereses incluso de los juristas que salen en las pantallas de los canales nacionales, algunos a favor y otros en contra, pero muy centrado su criterio, doctor, y me ha dejado muy claro a mí, que también soy abogado, pero me ha dejado muy claro el tema. Sí, es un servidor público y frente a esa realidad, pero más allá de aquello yo me voy al tema ético que deben manejar los políticos. Yo debo competir de igual a igual. Cuando yo quiero ganar una contienda en el deporte, hay que ser honestos en el deporte. Competir sin querer sacarle ventaja teniendo el árbitro a mi favor, eso no se vería bien. Obvio, ya se lo bajó también a Topic, ¿no? Con una decisión de contencioso electoral. Es decir, ya sabemos cómo se juega, entre comillas, en el campo electoral, viniendo desde el poder y viniendo de este gobierno de turno. También el de Topic quedó muy sentado de que hubo determinadas arbitrariedades que no eran compatibles precisamente con un proceso de elección popular, y los cálculos vienen de esa forma, es decir, el candidato que podría haber hecho de alguna forma, entre comillas, sombra, el presidente no era Topic, por lo tanto había que quitarle de ahí y elevarle su número de votación. Ahora, usted también vaya percatando, ¿no?, que ya empiezan las encuestadoras, por ejemplo, Comunicariza de Álvaro Marchante, ese que está Álvaro Novoa por encima, entonces también se va posicionando un criterio, una realidad, que obviamente podrá justificar de que vayan a una segunda vuelta dos candidatos que podrían ser, pero también ya funciona todo el aparato mediático, funciona todo el aparato de promoción electoral, también de evaluaciones y encuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido, va posicionando un discurso perfectamente diseñado. ¿Cuál es el objetivo? De que el actual presidente Noboa siga en el cargo durante el tiempo que le espera. Doctor Carlos Poveda, una inquietud. Diana, ¿tienes una inquietud también? Sí, buenos días, doctor. Bueno, el tema es de que la disyuntiva que muchos juristas dicen no existe para que no pida licencia el señor presidente mientras hace campaña política, pero de manera extraoficial, en redes sociales, en otros medios de comunicación, lo que manifiestan es que el temor del presidente de encargar a la vicepresidenta la presidencia mientras él sale a hacer campaña política es el indulto que dé a ciertos políticos sentenciados dentro del país. ¿Se puede dar eso, doctor? El hecho de que asumiendo aparentemente la vicepresidenta la presidencia, ¿puede dar indulto pese a que hay sentencias ya dictadas sobre ciertos políticos? A ver, bien, le voy a hacer el ejercicio de respuesta mucho más contundente. El temor es de que le dé el indulto a Glass y a Correa. Ajá, sí, de forma muy clara. Directo. Ya. En esta situación no es posible. Primero, porque es un delito de administración pública. En el tema de Correa, él no está privado de libertad, que se debería hacer un requisito para otorgarle un indulto, está privado de libertad. Entonces, Glass sí está privado, pero en cambio es un delito de administración pública por el cual está condenado y purgando una condena. Correa ha sido muy categórico, es decir, yo no acepto indulto porque eso significa aceptar mi culpabilidad. Claro que el indulto es un sentido de piedad del gobernante. Es decir, por piedad, por misericordia, por magnanimidad humana, yo le perdono. Eso sí es el indulto. Pero claro, el indulto es con una culpabilidad, es decir, yo soy culpable, agacho la cabeza, pido disculpas y me perdonan. Es más o menos para que me entienda la ciudadanía. Sí. Pero Correa ha dicho que no, que él no es culpable, ha sostenido su inocencia hasta el final, aunque tenga ahí una sentencia de condena. Por lo tanto, es inviable. Y el núcleo esencial que les une a los dos es que es un delito de administración pública que la misma Constitución establece la imposibilidad y la prohibición expresa de que se le dé indulto. Por lo tanto, ese temor no existe. Lamentablemente, eso también hay que ser críticos, el mensaje de la vicepresidenta a veces desatinado, porque habla de los tributos, cuando los tributos ya están financiados el presupuesto del Estado, así no nos guste, hay que cumplir. O sea, nosotros no nos gustaría, por ejemplo, esta famosa ley antilavado. Ya hay un impuesto que se creó a través de ley. Eso fortalecerá un presupuesto entre comillas. Por lo tanto, no es cuestión de hacerlo en 2-3 meses que falta el ejercicio presidencial.
el tema de que voy a cambiar de ministros tampoco es fácil porque hay cartera de Estado que mantienen una política pública. Y yo creo que ahí sí falta asesoría de la vicepresidenta y sobre todo prudencia. Es decir, ella podría ser en expectativa la presidenta, todo dependerá de la resolución de la jueza, ¿no? Que de pronto ella diga, saben que aquí se le transgredieron sus derechos, se deja sin efecto la sanción y por lo tanto pasa a ser vicepresidenta y tiene que asumir la presidencia de la República, situación que obviamente al gobierno no le va a gustar para nada. Claro. Por eso es muy importante la independencia judicial y sobre todo un criterio de imparcialidad. Esperemos que no nos den un resultado que a veces en los temas políticos nos dan, que va más allá de la justicia y que se encarrilan hacia beneficiar a los poderes políticos. Doctor, el tema de la ley, ¿cómo se llama? La ley antipillos, la de lavado, ¿quién tiene la razón? ¿El equipo jurídico de la Presidencia de la República, que la mandó a publicar en registro oficial? ¿O el equipo jurídico de la Asamblea, que ahora está pidiendo que el registro... está haciendo una acción legal en contra de la publicación de esta ley? ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál equipo jurídico está más cercano a la verdad de la ley? Yo creo que el equipo jurídico se une también los juristas que están a favor de Noboa, ¿no? Que se presentan como imparciales, objetivos, conocedores. Pero la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa permiten el establecimiento de archivo de primer debate. O sea, ¿cómo puede entrar una ley? Y no le digo antipillos, que es la denominada, porque sí, o sea, es una denominación para que la gente se adhiera a esta petición y justifique las cargas impositivas que se vienen. Entonces esta ley antilavados no tuvo el debate en la Asamblea, se mandó directamente al registro oficial y es una de las leyes, creo que la primera típica, porque toda ley establece una discusión previa en la Asamblea y como colegislador, el presidente de la República. Aquí en primer debate que sí le permite, porque es un trámite ordinario, lo que diferenciaba son los plazos, tenía las atribuciones, la Asamblea sí tenía las atribuciones. Es más, en esto también se había denunciado que el presidente Noboa en una ocasión también hizo lo mismo. El primer debate fue parte del archivo de un proyecto de ley en el gobierno de Lazo. Por lo tanto, también juegan a sus beneficios, ¿no? Y claro, es deber, que yo creo que es correcto que la Asamblea haga valer sus derechos, independientemente de las bancadas que sean. Porque no es representar los intereses de un grupo político, sino los intereses y las funciones de toda la Asamblea Legislativa, porque malos ejemplos luego salen nuevamente y se repiten. Entonces, posibilidades que la Corte Constitucional, yo es más, no conozco muy de cerca la demanda, se presentó ayer, pero hubiera sido saludable que soliciten medida cautelar, que significaría que no se ponga en vigencia la ley. ¿Eso lo puede hacer la Corte Constitucional? Sí lo puede hacer. Es decir, acepto el trámite de inconstitucionalidad y la primera providencia, el primer decreto es aceptar una medida cautelar de suspensión de los efectos de esta ley. ¿También pueden hacerlo? Sí, espero que se haya hecho eso para seguridad jurídica del país, pero claro, la Corte Constitucional también a veces nos da unas resoluciones medias insospechadas. No es igual que la Corte Constitucional anterior, que creo que tenía mucho más talante de jueces constitucionales que la actual. Ahora, el artículo 137 de la Constitución establece que el proyecto será sometido a 2 debates y cuando la función legislativa también señala el artículo 62 de la función legislativa que los proyectos económicos urgentes, porque era un proyecto económico urgente el que envió la presidencia, tendrá un segundo debate en el que se podrá negar el proyecto, pero solo en primer debate lo negaron y lo mandaron al archivo. Y eso quiere argumentar en la presidencia de la República que no se cumplió con todo el proceso. No, de hecho se permitió, o sea, porque la Constitución también, las disposiciones que usted advierte, establece que el primer debate se puede archivar, o sea, si tienen competencia la Asamblea Nacional. Por lo tanto, actuaron en sus competencias y además ratificaron su criterio de archivo. No solamente fue un criterio unidireccionado, fue un segundo criterio que ratificaba la decisión del primero. Por eso es de que yo les digo, es saludable que la Corte Constitucional decida, y más aún, a mí me deja mucho que decir también la actitud del registro oficial. El registro oficial depende de la Corte Constitucional, y yo creo que ahí la Corte Constitucional sí debería haber puesto un exhorto, por lo menos para indicar de que tenga cuidado con la publicación, porque eso es favorecer una especie de mini dictadura, es decir, yo entro a promulgar una ley que no tiene el debate en la Asamblea, sea primero o segundo debate, y yo de forma inmediata ya lo incorporo como ley. Creo que ahí también el registro oficial cometió una serie de exabruptos y por lo menos debió haber dicho la consulta, porque la Asamblea ya le advirtió al registro oficial. Dijo, mire, esto no puede publicarse. Sin embargo, la actitud de ellos fue unilateral. Ni a la Asamblea ni tampoco a la constitucionalidad. Ellos actuaron simplemente por mandato del presidente.
Por lo tanto, veremos qué dice la Corte Constitucional. Legalmente, hasta el día de hoy, está vigente una ley que no pasó por los debates, que en lo material nosotros conocemos como formal, es tema de los dos debates, material, el tema del tributo, y por lo tanto esperaremos que la Corte Constitucional decida lo pertinente. Eso yo le indicaba, que de pronto no conozco la demanda, pero me imagino que pidieron como medida provisional o medida cautelar constitucional adherente al pedido de inconstitucionalidad, la suspensión de la vigencia de la ley. Doctor Poveda, muy enriquecedor dialogar con usted. Los jurisconsultos están atentos siempre a las entrevistas que desarrollamos con usted porque son cosas nuevas que es importante conocerlas desde un punto de vista muy objetivo y sin necesidad de mirar al uno o al otro frente. El objetivo es la ley que se cumpla literalmente. Doctor Poveda, quiero agradecerle por acompañarnos esta mañana. Un buen día para usted. Usted, Jorge Diana, y a su audiencia. Muy gentil, buenos días. Nos acompañó el doctor Carlos Poveda Moreno, jurista, jurisconsulto, constitucionalista, conocedor, y nos ha dado claro. A mí me quedó claro. Sí. Debe pedir licencia al presidente de la República. Sí. Porque si no se le aplica el 93, inciso, párrafo segundo, entonces que se aplique el 96. Sí, y no hay servidor público. Pero más allá de aquello es, debo competir, o sea, debo competir de igual a igual con los demás. Claro, no, en mismas condiciones. En las mismas condiciones. En el deporte se aplica, hay que competir en iguales condiciones. Nadie puede sacar ventaja sobre otro. Sí. Son las 7 de la mañana con 28.